La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Bueno, pues con una emocionalidad muy grande en buena parte del mundo, casi todo el mundo, pero no todo, pero él pues aproximó a muchos porque la globalización, el acercarme, enfrentaba justamente la cuestión nacional y cerrada del presidente Donald Trump, que era realmente alguien muy enfrentado, cara a cara. Ha estado, desde luego, en el inmenso funeral. Insistimos con un enorme río de emoción, como algo que en rigor sí tenía la intención, la proclividad desde muy joven. Un hombre pues, deslumbrante, pero no lo parecía por varias razones. Aquí estoy un poquito convaleciente y por eso estamos hablando, que es lo mismo, como muy cerca. Desde luego, era muy diferente. En 2000 años, pues claro, han sido muchas las muertes y los funerales distintos, en guerras, en toda la historia, como José María Poirier, director de la revista Criterio, es uno de los más elevados, más eruditos, más de mayor inteligencia. Acerquémonos a esta parte y veamos, por ejemplo, a Karol Wojtyła. Sí, en polaco se dice así. Juan Pablo II, santo hoy, era como un rey, realmente abarcaba todo, y tomaba, general de todo el Vaticano y fundamentalmente la lanza que se clavó en uno de los satélites comunistas del general Jaruzelski en Polonia, de donde él había venido en Cracovia, y así con Lech Wałęsa o Walesa, si quieren, era pues el apodo, el apodo del general del sindicato que se oponía un poco al general Jaruzelski, comunista satélite de la Unión Soviética. Entonces,
y contribuyó muchísimo. Pero hubo, por ejemplo, en el momento en que se presentó delante de él el general desde el punto de vista jesuítico, el padre Arrupe inmediatamente hizo que Arrupe fuera a arrodillarse ante él. Pues era como una fuerza, era un hombre que Arrupe, el general, no desde el punto de vista militar, que era jesuita, pues tenía que bajar un grado, como si la historia de San Ignacio de Loyola y la orden jesuita desconfiaba y no tenía que crecer mucho, y así. También fue muy popular, por cierto. Popular, y después de lo que pasó. ¿Y qué pasó con Juan Pablo II? Y pasamos con Ali Atcha, el pistolero, el prostituto, diversos como empleado, y un lobo gris también, un lobo, pues un sicario, emplear aquí o allá, ¿se acuerdan? O algunos no, pero lo revisará enseguida cuando se dispararon en la Plaza de San Pedro varias balas de un calibre tremendo que dejó definitivamente a transformar y hasta la muerte de alguien. Fue algo muy, con una carga pues, tremendamente, y se fue luciendo, entre comillas, para desarrollar este último tiempo, para mostrarlo, sobre todo por entonces, a la televisión, como recargar y manifestar las cuestiones llamados que expresaran con el gesto. Había sido Juan Pablo un actor también en Polonia. Hubo funerales también enormes, numerosos. Pero ahora, digamos, la mecha de la, pues, de la contrición salvó muchas cosas que aquí, en la aldeana donde vivimos, en la aldea donde vivimos, se discutió aquellos que recibió a pues sindicalistas corruptos y millonarios, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos muy próximos al pontífice, ahora en sus funerales, pues era perdonar, era acercarse a todos como desde el punto de vista evangélico, digamos, con una actitud religiosa o no. Leer los evangélicos, los evangelios son extraordinariamente una fuente impresionante, aunque se publicaron mucho después y después, pero se recojan muchas cosas, algunas de ellas. Claro, Jesús en aquel momento, nacido en una familia judía, José y Miriam María, por concepción desde el punto de vista de la fe, quedaba pues grávida y dio a luz el Hijo de Dios. Pero pasado el tiempo, hay un periodo, porque no es de una historiosidad estricta y menor, durante varios años, que probablemente haya integrado a la hermética
condición de esenios, que eran un poco médicos, un poco pues sacerdotes, custodiaban la fe, pero arrimaban también voluntariamente a acercarse a los pues alejados del mundo, las prostitutas, los borrachos, aquellos iban a llegar antes que al reino de los cielos. Puede ser en esto. Yo no creo que Bergoglio haya supuso que tenía toda la verdad, era de Bonafini, que haya el sacrilegio en la catedral y todo. Él recibió, pero recibió a muchos. Bueno, y todo esto cayó entre nosotros una gran oportunidad, porque nombrar un papa de un país podrían haber hecho elevarse generosamente en medio de la avidez en que se zambulle para dirigirse a la política como una carrera, con el primer impulso y planificación aquello de enriquecerse de lo que sea y rápidamente. Acá es terrible porque está bien, con imperfecciones y defectos y cuestiones, el Santo Padre podría haber saltado, entonces podría haber hecho mayor una unión para lo que está fragmentado hoy en día en la República Argentina, digamos casi una profecía autocumplida y una botella rota cada vez y sin menor recurso a quien postergar a los otros para imponer a algunos otros. Puede ser, puede haber sido una hipótesis así. Y así puede decirse que Francisco, el Santo Padre, el Pontífice, tuvo en realidad varios signos iniciales al llegar a Roma y quedarse para siempre y no volver nunca más a la Argentina, y por eso vamos a referirnos a ello. Sus enormes, sus gruesos, sus bastos de larga, zapetones, su austeridad. Murió con 300 euros. No cobró el sueldo que puede corresponder a 37.000 dólares, o más o menos. Jamás, nunca, no lo hizo. Se dedicó no a los grandes salones históricos de siglos llenos de lujo y demás, sino en la residencia Santa Marta, aquí al lado, y quedó allí. Pero tenía, eso lo he estado con Poirier, el director de la revista Criterio, y lo aprendo mucho en largas conversaciones con él, que tenía mando y quien manda, no desde el punto de vista de mitad soldado y mitad jesuita como hilo tempore, aquellas misiones del Paraguay, etcétera, 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 pero tenía mando. Y al tener mando se lee algo inscripto en el carácter para observar, para mirar,
para mirar hacia acá, a la izquierda, luego a la derecha y luego a espaldas. Claro, pues tenía don de mando, ciertamente. Y en consecuencia creé la desconfianza, tenía mucha desconfianza. Él sabía que había pues, los sectores más tradicionales y más ultramontanos del Vaticano, por ejemplo, la curia romana, con muchos privilegios, con un gran dispendio, de dinero y muy pocas las cuentas perfectamente ordenadas en ese rubro, precisamente. Sabía de un cardenal que vivía en una de las casas mejores de Londres, por ejemplo. No tenía ninguna justificación de haberlo y dio una especie de explicaciones insatisfactorias, por supuesto, desde luego. Allá en Roma, pues todos conocen un poco quién a uno, quién es a otro, vienen acá, se ven, se cruzan, a veces se tutean, pero más o menos se traducen las cosas. ¿Cómo era políticamente? En un minuto, un maravilloso trompetista blanco, una gran apostura, casi de Hollywood, fue Chet Baker. Chet Baker fue demolido probablemente había terminado con su vida. Chet Baker cantaba, pero sobre todo la trompeta melosa y muy sentida. Escuchemos a Chet Baker, My Funny Valentine. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Bergoglio, el Santo Padre, que se ha despedido con la inmensa cariño, sobre todo en Europa, muchas veces, y ciertamente, en ese momento, a lo largo de un buen papado, por cierto, evitó no, asumió enemigos que hablaran en susurros. Un viejo amigo peronista, importa mucho la posición de una con respecto a la Weltanschauung, a la mirada del mundo. La amistad es de un sentimiento superior, es un viejo amigo, y me mostró en el teléfono, escrito por el Papa muerto, decía que no quería volver porque allá cuereaba, es decir, el chismorreo, uno de acá, la intoxicación de la información, de las cosas del chismorreo, era para él un arma muy ponzoñosa, y había muchas cosas por ello. Pues, aunque era un reformista y era a la vez globalizante, que era abarcar incluso las otras religiones, se fue recibido con grandes abrazos de lazo, unión y demás, viajó por todo el mundo, increíble. Y cuando empezó su vocación política, que siempre la tuvo, de joven, muy de joven, cuando pasó al volver Perón a la Argentina, formó dentro de las organizaciones juveniles del peronismo, pero muy ortodoxo, muy de Perón, muy nada que ver con la JB, etc. En Guardia de Hierro. Guardia de Hierro reproduce una organización de derechas que viene desde Rumania, el nombre, simplemente. Y allí le dijo más o menos que no quería volver, porque que no quería volver por eso, porque allá se cuelan
se cuerean, se sacan el cuero, esto no podría separarse más. A lo mejor también ha contribuido en algún sentido también, por cierto, acá, desde aquí, desde nuestro suelo, había contribuido alguna. Pero las cosas, las ideas se van adaptando. Kirchner era el principal enemigo, lo declaró inmediatamente, era el líder principal cuando accedió Kirchner. Y sin embargo fueron luego pues con aproximarse de las ideas, la dinámica, los hechos van cambiando muchísimo de antaño, católicos, por cierto, mandó con una fiereza desde el balcón Perón quemar a las iglesias y luego nuevamente a la reunión, a la proximidad, etcétera, etcétera. Y así siguió, con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la aproximación que fue realmente verdadera a los pobres, a los desesperados de la tierra, a la inmigración? El primer viaje fue a Lampedusa. En Italia llevaban miles y miles de emigrantes en esas barcas que van como que pueden muchas veces naufragan y se van tragados por el mar. Muchas veces allí había muchísimos. Así es una de las diferencias tan enormes con el presidente Trump. No tiene nada que ver, tiene absolutamente nada que ver. Pero claro, era un peronista, pero no pertenecía a la teología de la liberación. No, era todo lo contrario. Verticalista, y el peronismo así. Defenderlo desde la juventud y de sus organizaciones a menudo eran ásperos frente a la JP, etcétera, etcétera, y luego se iban a formar los grupos de violencia. Y claro, fueron los años tremendos, los años de la dictadura, quieren dictadura cívico-militar. Perfecto, ¿por qué? Bueno, ahora te lo digo. ¿Qué ocurre cuando Gardel? No lo sabemos. Borges y Gardel, Borges refutó y se hizo un festín de ironías, de su falta de exageración, de cosas, de gestos. Borges prefería a la milonga más simpática y era él. Aún así, permanece Borges y permanece Gardel. Su misterio hizo maravillosamente musicalidad extraordinaria junto con el enorme letrista y poeta Lepera. En lugar de tantas palabras, Gardel, volver. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor.
y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Con las organizaciones y terroristas de la Argentina lanzaron como el Che Guevara, por ejemplo, hacer 1000 Vietnams, pero acá en el patio de atrás, como es diplomáticamente y casi de cierto modo, no mucho, hay muchos hispanoamericanos allí en la Argentina que ahora están erradicando y llevándolo en las sombras, llevándolos a Guantánamo, a El Salvador con Bukele, o sea, no sabemos, es una cuestión muy tremenda lo que está pasando aquí con el desafío de los aranceles y la nueva manera, las trumpenámicos, la manera que empieza con las retenciones para reunir una cierta riqueza que finalmente puede dar de otro modo como un boomerang a otro modo al desequilibrarse también lo que puede hacer desde algún modo. Sí que era peronista, sí, pero no proveniente, insisto, en la teología de la liberación, muy fuerte en Brasil, fundamentalmente, Camilo Torres, el guerrillero colombiano. Acá, no, esto no tenía nada que ver. Nada. Querían quedarse. Y al volver, claro, te lo diré, sí, ahora, al volver Perón, allá donde se alojaron en Vicente López, en Gaspar Campos, perdón, fue reunido por los diputados juveniles, que algunos se inclinaban hacia el deslugar. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Bueno, pues con una emocionalidad muy grande, en buena parte del mundo, casi todo el mundo, pero no todo, pero él pues aproximó a muchos porque la globalización, el acercarme, enfrentaba justamente la cuestión nacional y cerrada del presidente Donald Trump, que era realmente alguien muy enfrentado, cara a cara. Ha estado, desde luego, en el inmenso funeral. Insistimos con un enorme río de emoción, como algo que en rigor sí tenía la intención, la proclividad desde muy joven. Un hombre pues, deslumbrante, pero no lo parecía por varias razones. Aquí estoy un poquito convaleciente y por eso estamos hablando, que es lo mismo, como muy cerca. Desde luego, era muy, muy diferente. En 2000 años, pues claro, han sido muchas las muertes y los funerales distintos, en guerras, en toda la historia, como José María Poirier, director de la revista Criterio, es uno de los más elevados, más erudito, de mayor inteligencia. Acerquémonos a esta parte y veamos, por ejemplo, a Karol Wojtyła. Sí, en polaco se dice así. Juan Pablo II, santo hoy, era como un rey, realmente abarcaba todo, y tomaba, general de todo el Vaticano y fundamentalmente la lanza que se clavó en uno de los satélites comunistas del general Jaruzelski en Polonia, de donde él había venido en Cracovia, y así con Lech Wałęsa o Walesa, si quieren, era pues el apodo, el apodo del general del sindicato que se oponía un poco al general Jaruzelski, comunista satélite de la Unión Soviética. Entonces, y contribuyó muchísimo. Pero hubo, por ejemplo,
en el momento en que se presentó delante de él el general desde el punto de vista jesuítico, el padre Arrupe, inmediatamente hizo que Arrupe fuera a arrodillarse ante él. Pues era como una fuerza, era un hombre que Arrupe, el general, no desde el punto de vista militar, que era jesuita, pues tenía que bajar un grado, como si la historia de San Ignacio de Loyola y la orden jesuita desconfiaba y no tenía que crecer mucho, y así. También fue muy popular, por cierto. Popular, y después de lo que pasó. ¿Y qué pasó con Juan Pablo II? Y pasamos con Ali Atcha, el pistolero, prostituto, diversos como empleado, y un lobo gris también, un lobo, pues un sicario, emplear aquí o allá, ¿se acuerdan? O algunos no, pero lo revisará enseguida, cuando se dispararon en la plaza de San Pedro varias balas de un calibre tremendo que dejó definitivamente a transformar, y hasta la muerte de alguien fue algo muy, con una carga pues, tremendamente, y se fue luciendo, entre comillas, para desarrollar este último tiempo, para mostrarlo, sobre todo por entonces, a la televisión, como recargar y manifestar las cuestiones llamados que expresaran con el gesto. Había sido Juan Pablo un actor también en Bolonia, hubo funerales también enormes, numerosos, pero ahora, digamos, la mecha de la pues de la contrición salvó muchas cosas que aquí, en la aldeana donde vivimos, en la aldea donde vivimos, se discutió aquellos que recibió a pues sindicalistas corruptos y millonarios, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos muy próximos al pontífice, ahora en sus funerales, pues era perdonar, era acercarse a todos como desde el punto de vista evangélico, digamos, con una actitud religiosa o no. Leer los evangélicos, los evangelios son extraordinariamente una fuente impresionante, aunque se publicaron mucho después, y después, pero se recojan muchas cosas, algunas de ellas. Claro, Jesús en aquel momento, nacido en una familia judía, José y Miriam María, por concepción desde el punto de vista de la fe, quedaba pues grávida y dio a luz el Hijo de Dios. Pero pasado el tiempo, hay un periodo, porque no es de una historiosidad estricta y menor, durante varios años, que probablemente haya integrado a la hermética condición de esenios, que eran un poco médicos, un poco
pues sacerdotes, custodiaban la fe, pero arrimaban también voluntariamente a acercarse a los alejados del mundo, las prostitutas, los borrachos, aquellos iban a llegar antes que al reino de los cielos. Puede ser en esto. Yo no creo que Bergoglio haya supuso que tenía toda la verdad, era de Bonafini, que haya el sacrilegio en la catedral y todo. Él recibió a muchos y todo esto cayó entre nosotros una gran oportunidad, porque nombrar un papa de un país podrían haber hecho elevarse generosamente en medio de la avidez en que se zambulle para dirigirse a la política como una carrera, con el primer impulso y planificación aquello de enriquecerse de lo que sea y rápidamente. Acá es terrible porque está bien, con imperfecciones y defectos y cuestiones, el Santo Padre podría haber saltado, entonces podría haber hecho mayor una unión para lo que está fragmentado hoy en día en la República Argentina, digamos casi una profecía autocumplida y una botella rota cada vez y sin el menor recurso a quien postergar a los otros para imponer a algunos otros. Puede ser, puede haber sido una hipótesis así. Y así puede decirse que Francisco, el Santo Padre, el Pontífice, tuvo en realidad varios signos iniciales al llegar a Roma y quedarse para siempre y no volver nunca más a la Argentina, y por eso vamos a referirnos a ello. Sus enormes, sus gruesos, sus bastos de larga, zapetones, su austeridad. Murió con 300 euros. No cobró el sueldo que puede corresponder a 37.000 dólares, o más o menos. Jamás, nunca, no lo hizo. Se dedicó no a los grandes salones históricos de siglos llenos de lujo y demás, sino en la residencia Santa Marta, aquí al lado, y quedó allí. Pero tenía, eso lo he estado con Poirier, el director de la revista Criterio, y lo aprendo mucho en largas conversaciones con él, que tenía mando y quien manda, no desde el punto de vista de mitad soldado y mitad jesuita como hilo tempore, aquellas misiones del Paraguay, etcétera, 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 pero tenía mando. Y al tener mando se lee algo inscripto en el carácter para observar, para mirar hacia acá, a la izquierda, luego a la derecha y luego
a espaldas. Claro, pues tenía don de mando, ciertamente. Y en consecuencia creé la desconfianza, tenía mucha desconfianza. Él sabía que había pues, los sectores más tradicionales y más ultramontanos del Vaticano, por ejemplo, la curia romana, con muchos privilegios, con un gran dispendio, de dinero y muy pocas las cuentas perfectamente ordenadas en ese rubro, precisamente. Sabía de un cardenal que vivía en una de las casas mejores de Londres, por ejemplo. No tenía ninguna justificación de haberlo y dio una especie de explicaciones insatisfactorias, por supuesto, desde luego. Allá en Roma, pues todos conocen un poco quién a uno, quién es a otro, vienen acá, se ven, se cruzan, a veces se tutean, pero más o menos se traducen las cosas. ¿Cómo era políticamente? En un minuto, un maravilloso trompetista blanco, una gran apostura, casi de Hollywood, fue Chet Baker. Chet Baker fue demolido probablemente había terminado con su vida. Chet Baker cantaba, pero sobre todo la trompeta melosa y muy sentida. Escuchemos a Chet Baker, My Funny Valentine. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Bergoglio, el Santo Padre, que se ha despedido con la inmensa cariño, sobre todo en Europa, muchas veces, y ciertamente, en ese momento, a lo largo de un buen papado, por cierto, asumió enemigos que hablaran en susurros. Un viejo amigo peronista, importa mucho la posición de una con respecto a la Weltanschauung, a la mirada del mundo. La amistad es de un sentimiento superior, es un viejo amigo, y me mostró en el teléfono, escrito por el Papa muerto, decía que no quería volver porque allá cuereaba, es decir, el chismorreo, uno de acá, la intoxicación de la información, de las cosas del chismorreo, era para él un arma muy ponzoñosa, y había muchas cosas por ello. Pues, aunque era un reformista y era a la vez globalizante, que era abarcar incluso las otras religiones, se fue recibido con grandes abrazos de lazo, unión y demás, viajó por todo el mundo, increíble. Y cuando empezó su vocación política, que siempre la tuvo, de joven, muy de joven, cuando más o menos al volver Perón a la Argentina, formó dentro de las organizaciones juveniles del peronismo, pero muy ortodoxo, muy de Perón, muy nada que ver con la JB, eran Guardia de Hierro. Guardia de Hierro reproduce una organización de derechas que viene desde Rumania, el nombre, simplemente. Y allí le dijo más o menos que no quería volver, que no quería volver por eso, porque allá se cueran, se cuerean, se sacan el cuero. Esto no
no podría separarse más. A lo mejor también ha contribuido, en algún sentido también, por cierto, acá, desde aquí, desde nuestro suelo, había contribuido alguna. Pero las cosas, las ideas se van adaptando. Kirchner era el principal enemigo, lo declaró inmediatamente, era el líder principal cuando accedió Kirchner. Y sin embargo fueron luego pues con aproximarse de las ideas, la dinámica, los hechos van cambiando muchísimo. De antaño católicos, por cierto, mandó con una fiereza desde el balcón Perón quemar a las iglesias y luego nuevamente a la reunión, a la proximidad, etcétera, etcétera. Y así siguió, con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la aproximación que fue realmente verdadera a los pobres, a los desesperados de la tierra, a la inmigración? El primer viaje fue a Lampedusa. En Italia llevaban miles y miles de emigrantes en esas barcas que van como en una, que pueden muchas veces naufragan y se van, tragados por el mar. Muchas veces allí había muchísimos. Así es una de las diferencias tan enormes con el presidente Trump. No tiene nada que ver, tiene absolutamente nada que ver. Pero claro, era un peronista, pero no pertenecía a la teología de la liberación. No, era todo lo contrario. Verticalista, y el peronismo así. Defenderlo desde la juventud y de sus organizaciones a menudo eran ásperos frente a la JP, etcétera, etcétera, y luego se iban a formar los grupos de violencia. Y claro, fueron los años tremendos, los años de la dictadura, quieren dictadura cívico-militar. Perfecto, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ahora te lo digo. ¿Qué ocurre cuando Gardel? No lo sabemos. Borges y Gardel, Borges refutó y se hizo un festín de ironías, de su falta de exageración, de cosas, de gestos. Borges prefería a la milonga más simpática, y era él. Aún así, permanece Borges y permanece Gardel. Su misterio y su maravillosamente musicalidad extraordinaria, junto con el enorme letrista y poeta Lepera. En lugar de tantas palabras, Gardel, volver. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor.
la vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Ya con las organizaciones y terroristas de la Argentina lanzaron como el Che Guevara, por ejemplo, hacer 1000 Vietnams, pero acá en el patio de atrás, como es diplomáticamente y casi de cierto modo, no mucho, hay muchos hispanoamericanos allí en la Argentina que ahora están erradicando y llevándolo en las sombras, llevándolos a Guantánamo, a El Salvador con Bukele, o sea, no sabemos, es una cuestión muy tremenda lo que está pasando aquí con el desafío de los aranceles y la nueva manera, las trumpenámicos, la manera que empieza con las retenciones para reunir una cierta riqueza que finalmente puede dar de otro modo como un boomerang a otro modo al desequilibrarse también lo que puede hacer desde algún modo. Sí que era peronista, sí, pero no proveniente, insisto, en la teología de la liberación, muy fuerte en Brasil, fundamentalmente, Camilo Torres, el guerrillero colombiano. Acá, no, esto no tenía nada que ver. Nada. Querían quedarse. Y al volver, creo que lo diré, sí ahora, al volver Perón, allá donde se alojaron en Vicente López, en Gaspar López, en Gaspar Campos, perdón, fue reunido por los diputados juveniles, que algunos se inclinaban hacia el deslumbrón de Cuba por entonces, y otros no, pero quedaban en las bancas todavía. Y Perón dijo en
En el mismo momento en que me lo contó mi amigo peronista de hace muchos años, Perón dijo, ustedes lucharon y lucharon y lucharon para que yo volviera. Una vez llegado el motivo, todos los motivos tienen que disolverse, ya está. Ya. O sea que no tiene que haber ni inicios de guerra, ni... Fue un momento tremendo. Algunos de ellos directamente ya se iban oblicuamente o directamente a la clandestinidad y a formar aquellos grupos armados, las formaciones sociales, etcétera, mientras que en la Guerra Fría entre la URSS y Unión Soviética, con el uso, pues, con la misión y la inteligencia, y sin aparte de todo aquello que no fuera convertirse en La Habana a Hispanoamérica. Y se formó la reunión dictaduras a lo largo de este subcontinente, la gente del sur, y llevaron horrores, eso fue también armado, porque uno podía irse a Chile, por ejemplo, huido, y lo agarraban al otro lado de la... Y quién sabe qué infiernos y a cuántas muertes y a quienes fueron arrojados por el mar, abiertos así, otros abiertos directamente en canal para que los cadáveres todavía vivientes desde el avión hacia el mar se hundieran inmediatamente. Fue una guerra sucia, a mi juicio fue una guerra total. Sí se aproximaba y estaba próximo, y del mismo modo que lo hacía de la manera sentir. Era también inteligente, perspicaz, casi un zorro como para ver las cosas, con un gran sentido del humor y una gran conversación, quienes han tratado con el Santo Padre y con el pontífice muerto, era una delicia hablar de aquí, de allá, de esto y de aquello. Alrededor del mundo podía llegar a avanzar muchísimas nombres y cosas y demás sin ningún problema, solas. También hacía de esa manera, plantado sobre el cielo, claro, es el Papa, y los zapetones en la tierra. Ratzinger, anteriormente y luego renunciado, era un hombre finísimo, un teólogo, se retiró a Castel Gandolfo, en una residencia más maravillosa, allí con Georg Schweigbeck, Schweigbeck, exactamente su secretario, que era un enemigo declarado de Francisco, y un opúsculo, un pasquín que él no quería que se hiciera, se hizo en Alemania. Por Alemania también,
un enfrentamiento por frente al muro de la amistad y de no, sobre todo, episcopado alemán, el acceso a consagrar a mujeres, aquello que consiguió que se divorciaran, volvieran a comulgar, uno aquí, otro allá, y además la homosexualidad, yo qué sé, yo no juzgo a nadie, es algo muy superior, muy trascendente, quien juzga a las cosas. Sí, claro, por supuesto. Bueno, supongo yo que entre los del Vaticano también habrá homosexuales, supongo. Pero bueno, era una cuestión tradicional, una cuestión de dogma. ¿Mm? Dentro de esos se vendrán por el cónclave, si va a seguir por la línea bergogliana o volver a las cánones de la tradición. Veremos. Bueno, pero mientras tanto, pues los líderes del mundo fueron todos. Zelensky y Trump. Hubo una discusión entre Trump y Zelensky, porque cómo se va a resolver finalmente, cómo se va a resolver de una manera o de otra los contactos con Putin, etcétera, en medio de Ucrania. Con contacto con Trump, Giorgia Meloni, el Consejo de todos los ministros, como primer ministro de Italia, de plena coincidencia con Trump, que lo difirió. Yo defiendo la posición que él defiende de mi amigo Zelensky. Me acuerdo cuando fue a Mar-a-Lago, la fabulosa residencia de Donald Trump, y fui con un suéter como de militar y unos borceguíes, y Trump le dijo: ¿y esto qué es? ¿Con qué te venís acá? Porque no, te conseguimos acá unos vestidos y qué sé yo, unos trajes magníficos aquí, todo esto, por favor, etcétera. Todo eso se desarrollaron. Y mientras tanto, en Ciudad Gótica, ahora se acercarán la votación para la legislación que bueno, no es menor, es un diputado de la ciudad, pero no es eso lo que pasa ahí. Entre Adorno, los Pinato, Santoro, etcétera, los que vienen en primero por ahí, ¿no? Un pequeño subidón del PRO también, pero son las encuestas. A veces una encuesta vale muy bien porque resulta con algo exacto y demás, pero a veces le pasan 1000 teléfonos a una persona y con eso ya está la encuesta. No. Pero al elegirlo, sí,
al elegirlo por un diputado a la legislatura de Buenos Aires, se proyecta como el proyectismo de un arquitecto y de una perspectiva también de un arquitecto también, muchísimo más de aquí en adelante. Y lo demás, como aquella vez cuando pasaba con el papamóvil, levantó un brazo y se le posó una paloma blanca, parecía una cosa increíble, etcétera. Pero quiero decir, en este sentido, verdaderamente simbólica y poética, quiero decir que vuela también, y que en cada día y en cada uno de nosotros, aquí, con una enorme fragmentación, yo diría más que una grieta, es, pues sí, pues claro, que no volver al populismo, a aquello, a una verdaderamente desastre, pero que queda ahí y está allí para cuando se dirime en la provincia de Buenos Aires, la inmensa provincia de Buenos Aires, cuando se llegue si se consiguen de alguna manera, hay ladridos de un lado y del otro, podrían desarrollarse frente al kirchnerismo cuando llegue el momento de territorio comanche. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he has a misery, but he having a lot of fun. Oh, baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, long, tall Sally, she's beautiful species guy. Everything that Uncle John need. Oh, baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah, well, I saw Uncle John with bald head Sally. He saw Aunt Mary coming and he ducked back in the alley. Oh, baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, long, tall Sally, she's built species guy. Everything that Uncle John need, oh, baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, I saw Uncle John with bald head Sally. He saw Aunt Mary coming and he ducked back in the alley, oh, baby. Yes, baby. Woo, baby. Having me some fun tonight. Yeah, we're gonna have some fun tonight. We're gonna have some fun tonight. Woo, have some fun tonight. Everything's alright. Have some fun. Have me some fun tonight. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Bueno, pues con una emocionalidad muy grande en buena parte del mundo, casi todo el mundo, pero no todos, pero él pues aproximó a muchos porque la globalización, el acercarme, enfrentaba justamente la cuestión nacional y cerrada del presidente Donald Trump, que era realmente alguien muy enfrentado, cara a cara. Ha estado, desde luego, en el inmenso funeral, insistimos, con un enorme río de emoción, como algo que en rigor sí tenía la intención, la proclividad desde muy joven. Un hombre pues, deslumbrante, pero no lo parecía por varias razones. Aquí estoy un poquito convaleciente y por eso estamos hablando, que es lo mismo, como muy cerca. Desde luego, era muy diferente. En 2000 años, pues claro, han sido muchas las muertes y los funerales distintos en guerras, en toda la historia, como José María Poirier, director de la revista Criterio, es uno de los más elevados, más erudito, más de mayor inteligencia. Acerquémonos a esta parte y veamos, por ejemplo, a Karol Wojtyła. Sí, en polaco se dice así. Juan Pablo II, santo hoy, era como un rey, realmente abarcaba todo, y tomaba, general de todo el Vaticano y fundamentalmente la lanza que se clavó en uno de los satélites comunistas del general Jaruzelski en Polonia, de donde él había venido en Cracovia, y así con Lech Wałęsa o Walesa, si quieren, era pues el apodo, bueno, el apodo del general del sindicato que se oponía un poco al general Jaruzelski, comunista satélite de la Unión Soviética. Entonces, y contribuyó muchísimo. Pero hubo, por ejemplo, en el momento en que se presentó delante de él el general desde el punto de vista jesuítico, el padre Arrupe, inmediatamente hizo que Arrupe fuera a arrodillarse ante él. Pues era como una fuerza, era un hombre que Arrupe, el general, no desde el punto de vista militar, que era jesuita, pues tenía que bajar un grado, como si la historia de San Ignacio de Loyola y la orden jesuita
desconfiaba y no tenía que crecer mucho, y así. También fue muy popular, por cierto. Popular y después de lo que pasó. ¿Y qué pasó con Juan Pablo II? Y pasamos con Ali Atcha, el pistolero, el prostituto, diversos como empleado, y un lobo gris también, un lobo, pues un sicario, emplear aquí o allá, ¿se acuerdan? Sí, o algunos no, pero lo revisará enseguida cuando se dispararon en la Plaza de San Pedro varias balas de un calibre tremendo que dejó definitivamente a transformar y hasta la muerte de alguien. Fue algo muy con una carga pues, tremendamente, y se fue luciendo, entre comillas, para desarrollar este último tiempo, para mostrarlo, sobre todo por entonces, a la televisión, como recargar y manifestar las cuestiones llamados que expresaran con el gesto. Había sido Juan Pablo un actor también en Polonia. Hubo funerales también enormes, numerosos. Pero ahora, digamos, la mecha de la, pues, de la contrición salvó muchas cosas que aquí, en la aldeana donde vivimos, en la aldea donde vivimos, se discutió aquellos que recibió a pues sindicalistas corruptos y millonarios, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos muy próximos al pontífice, ahora en sus funerales, pues era perdonar, era acercarse a todos como desde el punto de vista evangélico, digamos, con una actitud religiosa o no. Leer los evangélicos, los evangelios son extraordinariamente una fuente impresionante, aunque se publicaron mucho después y después, pero se recojan muchas cosas, algunas de ellas. Claro, Jesús en aquel momento, nacido de una familia judía, José y Miriam María, por concepción desde el punto de vista de la fe, quedaba pues grávida y dio a luz el Hijo de Dios. Pero pasado el tiempo, hay un periodo, porque no es de una historiosidad estricta y menor, durante varios años, que probablemente haya integrado a la hermética condición de esenios, que eran un poco médicos, un poco pues sacerdotes, estudiaban la fe, pero arrimaban también voluntariamente a acercarse a los alejados del mundo, las prostitutas, los borrachos, aquellos iban a llegar antes que al reino de los cielos. Puede ser en esto. Yo no creo que Bergoglio haya supuso que tenía toda la verdad, era de Bonafini, que haya el sacrilegio en la catedral y todo. Y recibió, pero recibió a muchos. Y todo esto cayó
entre nosotros una gran oportunidad, porque nombrar un papa de un país podrían haber hecho elevarse generosamente en medio de la avidez en que se zambulle para dirigirse a la política como una carrera, con el primer impulso y planificación aquello de enriquecerse de lo que sea y rápidamente. Acá es terrible porque está bien, con imperfecciones y defectos y cuestiones, el Santo Padre podría haber saltado, entonces podría haber hecho mayor una unión para lo que está fragmentado hoy en día en la República Argentina, digamos casi una profecía autocumplida y una botella rota cada vez y sin menor recurso a quien postergar a los otros para imponer a algunos otros. Puede ser, puede haber sido una hipótesis así. Y así puede decirse que Francisco, el Santo Padre, el Pontífice, tuvo en realidad varios signos iniciales al llegar a Roma y quedarse para siempre y no volver nunca más a la Argentina, y por eso vamos a referirnos a ello. Sus enormes, sus gruesos, sus vastos B larga, zapetones, su austeridad. Murió con 300 euros. No cobró el sueldo que puede corresponder a 37.000 dólares, o más o menos. Jamás, nunca, no lo hizo. Se dedicó no a los grandes salones históricos de siglos llenos de lujo y demás, sino en la residencia Santa Marta,